ya estoy aquí. Muy buenas noches, ya es martes de charlas otra vez con esta que tienen aquí enfrente, que hoy viene muy mona con su moñito y toda la cosa, para estar con ustedes un ratito más. Y sí, nuevamente voy a estar hablando del olvido. Pero déjenme presentarme primero. Mi nombre es Ira Torres Toy. Soy quiropráctico en una técnica que se llama quiropraxia emocional y en esta técnica nos dedicamos a ajustar el cuerpo en su sistema óseo, todos los huesitos, las dolencias que ustedes puedan llegar a tener, pero también hay otra parte dentro de esta técnica, dentro de esta cita que van a tener conmigo seguramente. Dentro de la consulta vemos su estado emocional, cómo están manejando la energía de las emociones, cómo está su musculatura y cómo se reflejan estas emociones acumuladas a veces, otras veces mal gestionadas, cómo se han manifestado en su cuerpo. Y dependiendo de eso, bueno, pues trabajamos con su cuerpo, con su mente y con su sentir. Pero en fin, estas charlas que tenemos los martes, la verdad son para divertirme, para hablar de cosas de salud, para hablar de cosas del sentir, pero de una forma, yo creo, esa es mi intención, que sea un poquito más divertida y un poquito más sencilla de hablar sin tantos tecnicismos y sin nada. Así es que vamos a entrar. Estamos en el mes de septiembre. Recuerden que septiembre es el mes que se dedica a hacer conciencia sobre este padecimiento tremendo que es el Alzheimer. Y no solamente porque hay ya muchos casos de Alzheimer en el país y a nivel mundial, sino que es un padecimiento que afecta, de los padecimientos que afecta no solamente al enfermo en sí, sino a la comunidad donde él se desarrolle, es decir, a su familia directamente, sobre todo a su pareja o a sus hijos, principalmente a su pareja. Y hoy vamos a hablar justamente de este lado. Ya habíamos hablado sobre el Alzheimer, sobre el olvido, sobre todas estas cosas, y hoy vamos a hablar un poquito sobre el olvidado, sobre esta persona que se va a dedicar muchas veces a cuidar al enfermo, al paciente de Alzheimer, eh, pero, pero desde el punto de vista no solo de su condición como cuidador, sino de la cuestión más personal, de la cuestión más emotiva, el hecho de, en un momento dado, ser el olvidado, en un momento dado, dejar de existir por un momento. El tema de hoy tiene por título No me olvides. Lo puse junto porque es el nombre de la flor que lleva la fotografía que puse, el No me olvides, que es el simbolismo del amor eterno, esta flor. Y, y es un símbolo del amor eterno, pero que en esta condición del Alzheimer pareciera que se diluye, pareciera que con el olvido se acaba todo. Y hay muchos autores que relacionan al olvido con la muerte. Hablábamos desde el inicio del río Leteo y cómo para llegar al olvido, pues es necesario atravesar primero la muerte. Es decir, necesitas experimentar la muerte para poder tener acceso a las aguas del Leteo que te van a dar justo eso, el olvido, el don o no, ¿no? O lo contrario del don. Eh, pero es esto, el olvido, el agua te daba eso, la facilidad, la capacidad de poder llegar a olvidar todo. Y entonces les comentaba que hay muchos autores que relacionan el olvido con la muerte. Borges también hablaba de cómo la muerte en sí es ser olvidado. No hay mayor miedo a la muerte en sí que el miedo a ser olvidado. Me encontré una frase para comenzar esta charla que dice, es de Lupecio Leonardo de Argensola y dice, la sombra sola del olvido temo, porque es como no ser un olvidado, y no hay mal que se iguale al no haber sido. Fíjense cómo este autor hace una semejanza, es decir, él dice, no solo es el ser olvidado, es
el no ser, transgrede más allá de la muerte. La muerte, para estar muerto debiste haber existido. Para poder morir debiste ser, debiste en algún punto estar vivo. Sin embargo, en el olvido, cuando te conviertes en el olvidado, es que ni siquiera exististe. Para esa persona que te olvidó, no exististe. Me acuerdo de una canción que me gustaba mucho cuando era niña. Me gustaba mucho escuchar a la rondalla de Minatlán, Veracruz, del Tecnológico de Mina, que les mando unos saludos, que ya no son los mismos seguramente, pero sé que la rondalla del TEC todavía existe. Y la escuché con ellos, con la rondalla del TEC, y era ódiame, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. ¿Qué tan trágico ha de ser olvidado? Que prefiero sentirme agredido por tu rencor, por tus malas palabras, por tu lo que quieras, pero por favor no me olvides. Qué súplica tan importante y tan dolorosa en esta canción. Y es que es una realidad. Dentro del padecimiento del Alzheimer, efectivamente, ver padecer a una persona, verse ir poco a poco y en las condiciones, en todas estas etapas del Alzheimer, que primero se despista, que primero se le olvidan las cosas que está haciendo en el momento y que va progresando porque es una enfermedad progresiva, degenerativa, y de repente ya se le olvidan más cosas, de repente ya se le va a olvidar comer, se le va a olvidar ir al baño, se le va a olvidar un montón de cosas hasta que pierde incluso su capacidad de sonreír, o por lo menos la olvida en algún momento. Y después se olvidan las funciones y llega la muerte. Finalmente la muerte siempre va a llegar. La muerte es algo que no podemos evitar. Y qué bueno, porque eso de vivir eternamente como que no es algo que me guste mucho. La muerte llega siempre, es una promesa. No hay otra cosa más certera que la muerte, hasta ahorita. Y es cómo nos vamos a morir, cómo vamos a llegar a este punto, lo que pudiese llegar a tener dolor o no. En el Alzheimer sabemos que el paciente se va a morir, indiscutiblemente como cualquier otra persona, pero es este paso por el río leteo lo que duele. Duele ver sufrir a tu paciente, a tu familiar, duele desconocerlo, duele de repente que tú sabías que era de cierta forma y empieza su cambio de humor, empiezan sus cambios de costumbres, empieza a ser otra persona totalmente distinta a lo que tú ya conocías, a lo que tú estabas familiarizado, se convierte en otra persona y eso duele. Pero el dolor de que te mire a los ojos y saber que no estás en él, que no estás en su memoria, el momento justo en que te ve y no sabe quién eres y ya no te recuerda, yo creo que es el momento que se anticipa a tu propia muerte, te ves reflejado en él, mueres en su memoria. Y la semana pasada hablábamos de una frase de René Descartes. Él decía que dentro de un discurso que tuvo, una de las frases que se sacó es, pienso, luego existo. Él decía, bueno, si no hay más certeza que el que si estoy pensando en este momento y puedo estar en una habitación negra, puedo estar totalmente solitario, puedo estar sin nadie, absolutamente nadie, sin embargo estoy pensando, estoy generando ideas, por lo tanto existo. Y eso estaba fantástico. Las neuronas se están moviendo, es verdad, existo. Pero en esta clase, en esta charla del día de hoy, vamos a ver para qué existo. El otro lado, sí existo, sí estoy pensando y todo lo que quieras, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que le da sentido a mi existencia? Y me encontré con una frase de otro filósofo importantísimo y con una historia
que lo hizo, una historia que lo hizo lo que es, pensar como él pensaba. Y es Levinas, y él habla de la otredad, del otro, habla mucho del otro, habla toda su fascinación era con respecto al otro. Y algo que decía él era que el bien estaba en el otro, que uno se construye en base al otro, que el otro es lo que te da una definición. Tú te vas definiendo en la percepción del otro y te defines con respecto al otro. El yo así es y el otro es igual, el otro es lo que no soy yo y yo soy lo que no es el otro, es decir, hay una correlación, no es lo mismo, sin embargo, no pueden estar separados, se requieren, se necesitan, yo necesito al otro para existir y el otro me necesita a mí para existir. Si no hay esa unión, no tiene sentido. No tiene sentido la existencia. Hay un problema filosófico, una pregunta filosófica muy famosa que se retoma muchas veces, y es esta idea de el árbol que está en aquel bosque lejano donde no hay un ser vivo más que puros árboles, y de repente se cae una rama o se cae todo el árbol. Y entonces la pregunta es, ¿existe el sonido? No hay quien lo escuche. ¿Existe el sonido? Hoy se sabe que el sonido se crea dentro del oído, por lo tanto, sí, movió el viento, sí, movió hojas, sí, movió lo que quieran. Sin embargo, para que exista el sonido debe haber un oído que le escuche. Es necesario que exista el otro para que exista el sonido. El olvido es esta parte de dejar de existir el otro para ti. Tú dejas de existir para el otro. Dejas de existir, mueres en el otro. Y desde este punto de vista, qué dolor saber que mi padre, que mi madre, porque estamos hablando que el Alzheimer generalmente, aunque hay otros casos, pero generalmente se manifiesta en personas de la tercera edad a partir de los 70 años, 65 años. Empiezan las manifestaciones clínicas, ¿no?, de este padecimiento del Alzheimer. Y entonces, ¿cómo llega este proceso en que tú te diluyes en la memoria de esa persona? Empiezas a morir en esa persona que tienes enfrente, en esa persona que estás cuidando, en esa persona que tiene este problema y que es finalmente pariente tuyo, o sea, tu esposo, o sea, tu esposa, sea tu padre o sea tu madre. Generalmente es así. Qué dramática situación. Es que el olvido, estamos hablando del Alzheimer, pero en otros casos, el dolor más grave que se siente, por ejemplo, cuando tienes una pareja y rompes con ella porque lo que quieras, porque pasa lo que sea que esté pasando, porque la lejanía, porque ya no se entienden, por lo que sea, hubo una ruptura, pero todavía hay una serie de recuerdos y sabes que existes en esa persona, para bien o para mal existes en esa persona, ya sea con todo el amor que se tuvieron o con toda la venganza que hoy se tienen, pero existes en la otra persona. Y el olvido te niega, el olvido hace que desaparezcas, que sea la huella que se quedó en la playa por un instante hasta que llegó una ola y barrió contigo, te vas. Y este es un duelo del cual tenemos que hacernos conscientes. Tratar a un paciente con este tipo de demencias seniles no es fácil, es una situación muy grave para el enfermo, pero sobre todo para la familia. Yo recuerdo a mi papá tuvo, como les comenté muchas veces, Parkinson, pero había una demencia ya senil, y recuerdo mucho una vez en que me quedé sola con él. Mi madre, mi hermano se fueron y me quedé sola con él cuidándolo, y de repente le empezaba a platicarme y me decía, veo niños y los niños no están hablando y lo que quieran en su demencia,
Pero ese día me empezó a hablar de uno de sus nietos, hijo de mi hermana. Y él me hablaba con mucho amor de este niño y me decía, no, es que en su oratoria él va a ser muy grande, es un gran orador y él es bueno para esto y es bueno para lo otro, y si tú lo vieras cómo se planta, y si tú lo vieras cómo estudia, y si tú lo vieras... Y yo le dije, sí, pa, nada más acuérdate que yo también tengo un hijo, ¿no? Entonces, así como hablas de él, pues échale porras a mi hijo también, ¿no? El orgullo, ¿no? Ya saben, el dolor de la negación de mi hijo. Y él empezó a decir, ¿cuál? Y le comenté, dije, bueno, mi papá ya no está bien, vamos a tratar de que recuerde quién es esta persona de la que le estoy hablando. Le hablé de mi hijo, le conté y todo. Ah, sí, sí, pero él no cuenta, él no. Y siguió hablando de este nieto adorado que tiene, bueno, ya mi papá falleció. Y empezó a hablar y hablar, y yo en me juzgué, en un dolor de saber en ese momento que para mi padre, mi hijo no significaba nada, que en la memoria de mi padre se estaba diluyendo mi hijo. Fue un dolor horrible. Entre el dolor del orgullo, entre el dolor de saber que mi papá se estaba yendo, entre el dolor de desconocer a mi papá, el, el saber que mi papá pronto se iba a ir y la forma en que se estaba yendo. El saber también y tener que hacerme la idea de que esa persona que estaba ahí, en parte no era él, en parte era la condición en la que estaba hablando, en parte era la demencia que estaba viviendo, en parte era este proceso degenerativo que él estaba sufriendo. Eso era lo que estaba hablando, en parte era ese cambio de humor que tienen estos pacientes, y no era él, no era el padre que yo estaba buscando en ese momento, no era el abuelo de mi hijo, era el abuelo de alguien más, pero no de mi hijo. Ese ya no estaba. Y el dolor de enfrentarme a eso fue mucho. Yo recuerdo que peleé con él, que siempre he usado lentes, así es que se me cayeron de estarme enjuagando las lágrimas, y, y él seguía insistiendo en que no estaba, en que no era, en que él no contaba, que solamente contaba este hijo de mi hermana, que era lógico, era lógico. Con él convivió siempre, vivió en su casa, el mío no. Era lógico, sin embargo, el sentir no es lógico, el sentir no es lógico, el sentir no piensa, el sentir solamente te entra por las entrañas, por las vísceras, y lo expulsas y lo sientes en tu piel, y lo vives. Y justo ese sentir me hizo enojarme, decepcionarme. Agarré las gafas, los lentes que traía, y se los aventé y le dije que se callara, que me estaba lastimando. Me acuerdo mucho de su rostro impactado en mi padre. Por un momento yo me puse a llorar amargamente, y al poco rato volvió lo mismo, volvió a hablarme de su nieto, del hijo de mi hermana, y yo ya no pude más. Lo dejé, lo vigilé, claro, pero lo dejé hasta que llegó mi mamá, que afortunadamente no tardó mucho en llegar. Después me di cuenta de lo que había pasado, pero insisto, el sentir es otra cosa. El sentir no se detiene, no se detiene a pensar si eres buen hijo, o si estás haciendo lo correcto, o si es lo más adecuado para el momento que estás viviendo. Simplemente lo sientes, simplemente está ahí, simplemente explota dentro de ti y actúas, visceralmente actúas. Finalmente pasó ese día, hablé con mi mamá me dijo, no es él, es
lo que está viviendo tu papá. No te preocupes. Tu papá quiere a tu hijo. Y lo quiso mucho. La verdad es que lo quiso mucho. Pero ese momento dolió. Todavía hoy duele recordarlo. Dolió el ser olvidado por alguien tan importante como es un padre. Mi padre no tenía Parkinson, perdón, no tenía Alzheimer. Hay un momento dentro de las enfermedades de demencia, enfermedades crónico-degenerativas, en que uno llega a un punto en el que desea que todo termine. Como cuidador, como familiar, como el que está al lado del paciente, uno desea que todo termine rápido, que todo termine pronto, porque es una situación difícil y es un deseo lógico y es un deseo entendible, es un deseo normal. Sin embargo, este deseo te causa un montón de conflictos emocionales, porque desear, hay un, hay, hay un pecado que te dice, no desearás la muerte de nadie, ¿no? No matarás, y no matarás no solamente en acción, sino en pensamiento, en palabra y lo que sea, ¿no? Pero llegas a sentirlo, lo llegas a sentir, deseas que todo termine, lo deseas por el paciente, pero también lo deseas por ti, porque es un proceso que no solo es degenerativo para el paciente, es degenerativo para el familiar, para el cuidador, para quien está ahí, para quien lo está cuidando y asistiendo. Es un proceso muy, muy complicado. Y yo quiero que aquellos que están en este momento, aquellos que están cuidando a un paciente de este tipo, uno que lo hagan con mucho amor, pero no solo amor hacia el paciente, que debe ser infinito, pero también mucho amor hacia uno, porque uno va a tener esos pensamientos, y no son pensamientos malos, no te hace malo tener un pensamiento de esos. Hay compasión en tu pensamiento y no los estoy invitando a que lo tengan. Lo que les estoy diciendo es que lo pueden tener, y que en la medida en que lo expresen, en la medida en que no nieguen su sentir, las cosas van a fluir más rápido en ustedes, no se van a estancar, van a continuar. Un proceso de cuidado de un enfermo es bien, bien complicado, son años. En el caso de mi padre, pues fue solamente un año, pero hay otros casos en los que son 10 años de estar viendo un paciente cómo se va deteriorando, cómo se va, cómo te vas en él. Insisto, esta creo que es una parte muy importante que todo el mundo a veces trata de negar, que uno dice, enfócate en lo que, perdón, en lo que el otro paciente está sintiendo, en lo que está perdiendo este paciente. Sin embargo, te estás perdiendo en el paciente. Y eso es un dolor importante, que uno debe estar consciente y debe aceptar este dolor. Uno debe también hacer el proceso de su propio duelo, de su propia muerte en este paciente. Dentro del Alzheimer, creo que, creo que de los dolores más fuertes es perder el vínculo. Cuando se olvidan de ti, cuando se olvidan que tuvieron hijos, cuando se olvidan que tuvieron esposa, cuando se olvidan que tuvieron esa relación, ese vínculo que tuviste con este paciente, cuando te desconocen, cuando no saben absolutamente quién eres, ni dónde están, ni nada, cuando mueres para ellos, ese vínculo que era lo que te unía y lo que te hacía ser, desaparece. Empieza tu muerte, la tuya como familiar, comienza esa muerte. Hay una frase que me impactó cuando la leí, porque es justo así de dramático. El olvido es una segunda muerte a la que le temen los espíritus
más que la primer muerte. Esta persona se refiere no al ser vivo, va más allá, al espíritu, aquel que ya murió, aquel que ya se fue, aquel que ya experimentó la muerte y dice, este espíritu ya pasó una muerte, sin embargo, es el olvido lo que duele más que el simple pasar de la vida a la muerte, el pasar de existir a nunca haber existido. Para un cuidador de Alzheimer, hay cosas que debe recordar. Dentro de los cuidados de un paciente, bueno, pues son infinitas las cosas que se deben estar al pendiente, de estarlo cuidando, de estarlo checando, de quitarle ciertas cosas, de estar hablando con él, de contestar a todas sus preguntas, cuántas veces te pregunte, oye, ¿qué día es hoy? Bueno, pues tal día. Oye, ¿qué día es hoy? Pues tal día. La cantidad de veces que te pregunte, vas a tener que contestar. Sin burlas, sin decir, ya te dije, papá, tendrás que contestar. Y hay muchas otras cosas que se tienen que hacer. Asistir a un paciente es bien complicado, ayudarle a ir al baño, ayudarle a recordar que tiene que comer, ayudarle a muchas cosas. Es complicado, es cansado, es desgastante, es entregar tu vida para este paciente. Sin embargo, no la debes entregar por completo. Dentro de los aviones, que yo solo he viajado como 1 o 2 veces, lo primero que te dicen es, están las azafatas, bueno, las aeromosas, y te enseñan a usar las mascarillas, y lo primero que te dicen es, ¿sabes qué? Asiste a tu hijo ahí al ladito de ti, lo tengas en brazos, lo que sea, lo primero es que tú te pongas la mascarilla, tú, cae la mascarilla, la agarras y te la pones. Y ya que te la pusiste, entonces asistes a tu hijo, a tu hermano, a quien esté al lado de ti, a quien quieras ayudar, pero no lo vas a hacer hasta que te pongas la mascarilla. Cuando uno es asistente, cuando uno es cuidador, cuando uno está prestando un servicio, es necesario ver por sí primero y no tiene nada que ver con el egoísmo. No tiene nada que ver con él, tiene que ver con la responsabilidad del amor, tiene que ver con la responsabilidad. Uno no puede dar si no está al 100%. La cuestión con el Alzheimer es que se va el paciente de Alzheimer, finalmente muere y queda un paciente extra, que es el cuidador. 1 o 2 pacientes y una familia desmembrada, quebrada, cansada, abatida, porque se olvidaron de ellos mismos se olvidaron, porque no aprendieron a convivir con, con su yo interno y con el otro que es tu paciente, con el otro que es el otro, no sé, tus hermanos o aquellos que te están ayudando a asistirlos, con el cuidador. Es necesario que también aprendan. Es una oportunidad enorme para aprender. Una de las cosas que hay que aprender como cuidador es a pedir ayuda. Un cuidador no puede, no debe ayudar al 100% ni asistir al 100%. No es posible. Necesitas ir a trabajar, necesitas hacer ejercicio, necesitas ir a ponerte bello, necesitas ir a convivir con tus amistades, necesitas ir a desayunar, necesitas ir, todo esto es imposible. Si tú tienes un paciente con Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia, es imposible que sea totalmente responsabilidad tuya. Es necesario que pidas ayuda, es necesario que aprendas a pedir ayuda. Tal vez estés pensando que eres el único y el mejor para cuidar a la persona, que conoces a la persona al 100 y que solamente tú tienes la capacidad de falso, falso. Y tampoco te estoy diciendo, olvídalo y déjalo y vete a pasear. No, te estoy diciendo, ¿sabes qué? Pide ayuda. Va a haber un familiar extra, va a haber un vecino, están las iglesias, están otras enfermeras, están
muchas personas que están capacitadas para ayudarte y asistirte en algunas cosas, tal vez no en todo, pero necesitas que te den un momento en el que te puedas subir a tu cuarto y prender la tele y decir, tengo una hora para dormirme, o una hora para comer chocolates, o una hora para lo que sea, pintarme las uñas, lo que sea, pero que sea una hora totalmente dedicada a ti. Porque a veces el olvido no es solamente del paciente que se está olvidando de ti, es que tú te estás olvidando de ti mismo. Tú te estás entregando por completo a una persona que sí se está yendo. Pero el problema es que te estás olvidando de ti. El problema es que tú solito estás cometiendo ese suicidio porque te estás olvidando de ti. Y te vas a enfermar. Te vas a enfermar si no te procuras. Eh, Insisto, hazlo con amor. Hacerlo con amor no solamente al paciente, sino a ti mismo. Y hacia el paciente no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacer las cosas más que con amor. El amor es lo que te va a dar la fuerza, el amor es lo que te va a dar la paciencia, el amor es lo que te va a hacer que todas estas emociones que vas a generar, porque las vas a generar porque eres un ser vivo, porque eres humano, porque sientes, y porque vas a sentir coraje, y porque vas a sentir enojo, y porque vas a sentir miedo, miedo sobre todo, y vas a sentir dolor, y vas a sentir angustia, y desesperación y muchas otras cosas. Es normal que las sientas. No te estoy diciendo que no las vas a sentir si sientes primero amor, pero sí te prometo que va a ser mucho menos, que va a ser mucho más fácil de irlas gestionando estas emociones, de que se vayan rápidamente, de volverte a activar, de volver a tomar conciencia de ti, del momento, del lugar y de seguir adelante. El amor no hay otra base, no hay otro sustento más importante. No puedes tener ninguna otra construcción si no haces tus cimientos de cuidado hacia cualquier otro paciente a través del amor. Que tus cimientos siempre sean el amor. Um, Recuerden que es importante hablar las cosas. Hay muchas formas de encontrar información, pero también es importante hacerte de amigos. Claro, hacer uso de los psicólogos es bien importante, hacer uso de terapias es bien importante, te va a ayudar mucho. Pero un amigo, alguien que te escuche, sobre todo alguien que ya ha pasado por esto, alguien que esté viviendo lo mismo que tú, acércate a este tipo de grupos donde puedes encontrar no una ayuda de esas que te van a ir a asistir a tu casa, sino esa ayuda que te van a decir, yo ya pasé por esto, yo estaba hace un mes, hace 2 meses viviendo exactamente lo mismo, te entiendo, yo hice tal cosa, a lo mejor te funciona, a lo mejor no, no lo sé, pero sobre todo te estoy entendiendo. Sobre todo sé lo que estás padeciendo, sé lo que está pasando contigo, con tu familia. Es el momento en que van a aparecer muchos rencores, muchas heridas dentro de la familia que no se solucionaron a tiempo. Y desde ese punto de vista yo podría decir, tal vez es un buen momento. El Alzheimer no te lleva de inmediato, te da tiempo. Es decir, insisto, es degenerativo, va a llevar su tiempo. Tal vez es buen tiempo de aprovechar. Tal vez es el tiempo necesario para que tu padre o tu madre, tu esposo, tu esposa, aunque no se dé cuenta, sienta una familia unida
Una familia no se desquebraja nada más porque sí, una familia se desquebraja porque hay un padecimiento que genera que las grietas que ya existían se abran más y se vuelvan más profundas y se desprendan algunas piezas. Sin embargo, las grietas les aseguro que ya estaban ahí. Las heridas ya estaban ahí. Y es momento en estos procesos de enfermedades largas. Son buenos momentos para volver a construir, para sanar esas heridas, para ponerle oro a estas piezas que son los familiares y volverlas a pegar, como este arte japonés de cerámica reconstructiva. Es importante volver a unirse. Y tal vez el Alzheimer pues tenga la oportunidad de hacer ese tipo de restauraciones, pero siempre es necesario que tú estés dispuesto a hacerlo. Tú y obviamente los demás, la familia, pero comienza por ti. Comienza por agarrar a ese paciente, decirle cuánto le amas, decirle cuán agradecido estás por todo lo que ha hecho y por todo lo que no hizo y por todo lo que seguirá haciendo, aunque ya no esté. Es momento, de verdad, se los digo, un duelo anticipado como una enfermedad crónico-degenerativa que te da esta oportunidad de tener este duelo anticipado, de saber que se va a ir en el tiempo que hayan dicho los médicos, un aproximado. Es el tiempo que te da la vida, la oportunidad de despedirte, de asimilar lo que está pasando, de entregar todo el amor que no diste o no pudiste dar o no te atreviste a dar y de entregarlo en ese tiempo. Mi padre era un hombre que no le gustaba abrazar. Le daba miedo, yo creo, abrazar a las personas. Le daba miedo abrirse, a sentir amor, a dar amor, por miedo a ser lastimado, por miedo a que lo hirieran. Era un hombre muy hermético en ese sentido. Me amaba, por supuesto que me amaba. Lo sentí plenamente. Mis hermanos también, mi madre también. Tenía sus defectos y tenía lo que quieran, pero fue un tiempo en el que pude convivir con él, en el que pude decirle gracias papá, en el que pude decirle, mira papá, yo estoy bien por esto y por esto otro, lo que hiciste estuvo bien por esto y esto más, lo que no hiciste estuvo perfecto porque gracias a que no lo hiciste, pasó esto y esto más, gracias a todo, a aciertos y a lo que tú le llamas errores, gracias a eso es que soy lo que soy. Y cuando tú haces esta conciencia con el paciente tiene una sanación que va más allá de la sanación o de la cura de la enfermedad en sí. Tiene una sanación más profunda, tiene una sanación de carácter espiritual, tiene un acomodo espiritual, tiene un crecimiento. Él puede desprender esas cadenas que le estaban atando hacia un mundo del cual ya se tiene que ir y tiene que avanzar. Y qué mejor que hacerlo con conciencia, qué mejor que decir, es cierto, me voy, hice bien las cosas y es mi momento de desprenderme. Todos aquellos que tienen un paciente con demencia, de verdad ocupen el tiempo que tienen para sanar todo tipo de heridas. Es difícil, sí, es difícil. Doloroso, es doloroso, es doloroso. Es importante, les va a cambiar la vida. No solo les va a cambiar las vidas, les va a hacer una vida nueva, les va a enseñar a vivir, porque hasta ahorita a lo mejor todavía no estaban entendiendo lo que era la vida.
Hasta ahorita todavía no. Cuando tú dejas de existir para una persona, cuando ya no existes para ella, mueres. Es verdad. Hay algo de ti que se muere. Hay algo de ti que no va a volver. Vivirá en tus recuerdos, en los tuyos, pero hay una parte de ti que le daba significado, cierto significado, que ya no va a existir. Hay un poema de Mario Benedetti, que cuando yo estaba escuchando, cuando yo estaba preparando este tema, cómo me acordaba de este fragmento, porque es un fragmento, me acordaba mucho y no lo entendí hasta hace poco, hasta hace unas horas, que dije, voy a leerlo, voy a escribirlo. ¿Por qué me atrae tanto esto? Es un fragmento, insisto, de la primera parte de un poema que se llama Asunción de ti. Y dice, es una narración entre una pareja, entre el hombre y la mujer, y el que está hablando es él. Y él dice, tú no eres esa, yo no soy esos, los que fuimos antes de ser nosotros. Eras, sí, pero ahora suenas un poco a mí. Eras, sí, pero ahora vengo un poco de ti. No demasiado, solamente un poco. ¿Acaso un leve rasgo familiar, pero que fuerce a todos a abarcarnos a ti y a mí cuando nos piensen solos? Ay, perdón. Cuando, cuando tú haces, cuando escuchas esto y tratas de entender de lo que se está refiriendo, es que es la pertenencia. Perteneces a la otra persona, te haces a la otra persona. Aquí es una pareja, pero en cualquier relación el vínculo así es. Te haces a la otra persona y la otra persona va de ti, se transforma, la transformas, eres y ya nunca más eres lo que fuiste antes de conocer a la persona. Hablaba hace unos días con mi amigo Leonardo y le decía, es un hombre al que le gustan los silencios y de repente nos, no es que nos alejemos, es que hay un silencio entre nosotros, existe algo, un silencio. Y yo le dije, sabes, he aprendido a amar tus silencios, he aprendido a disfrutar tus silencios. Y recuerdo mucho que le dije, es algo que he aprendido de ti, creo que me estoy pareciendo a ti. Y de repente me quedé y le dije, no sé qué tan bueno sea venir de ti, hacerme a ti. Yo no soy así. Sin embargo, uno se pone a pensar y dice, es que soy lo que sea gracias a la otredad. Gracias al otro es que existo. Gracias a que hay un otro es que me defino. Gracias a que estuvo mi padre es que fui hija. Gracias a que estuvo mi padre es que fui lo que fui y soy lo que soy gracias a él. Y tu paciente que está muriendo, que se está yendo entre olvidos, hará lo mismo, te hará a ti. Y es normal que sientas dolor, que sientas rencor, que sientas ira, que a veces sientas que no lo vas a poder controlar. No lo controles, no lo controles. Deja que fluya,
Acércate a alguien que te escuche. Busca quien te pueda apoyar, quien no juzgue si tienes ese pensamiento de enojo, esa furia dentro de ti, ese orgullo lastimado. Acércate a una persona que te pueda entender, que estás pasando solamente por un proceso de duelo de una persona que se está yendo y de tú mismo que te estás yendo porque hay un vínculo que se está acabando. Es bien importante que asistan a terapias, que asistan con amigos o que busquen un grupo de ayuda. Y es bien importante que se atiendan a ustedes mismos como cuidadores. No pueden amar si no se están amando a ustedes mismos. De verdad no pueden. No pueden hacerlo. Quisiera terminar con una frase que creo que es un consuelo y creo que define muchas cosas. Es de Maya Angelou y dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Tu paciente con Alzheimer te va a olvidar tu rostro, va a olvidar que exististe, va a olvidar lo que hiciste hoy, ayer, te va a olvidar, no te va a reconocer. Pero desde la primera charla que tuvimos les dije, hay una parte en el cerebro que es totalmente abstracta, que es donde se guarda el ser humano básico, el ser humano abstracto, la conciencia más básica, y es la del sentir. Lo que tú ayudaste a que la otra persona sintiera, no lo va a olvidar. No va a olvidar el sentimiento, no va a olvidar que sintió amor, que sintió protección, que sintió cariño, no va a olvidar la caricia, el sentimiento de la caricia, ese sentimiento de sentirme acompañado, aunque no sepa por quién, no lo va a olvidar. Y si tú recuerdas esto y si tú eres consciente de que aquello que le haga sentir a una persona jamás, y no habrá el poder, nada, no habrá un Alzheimer que te lo quite, vas a fomentar el que ese paciente sienta el amor. Mañana no recordará tu nombre, mañana no recordará que exististe, pero él sabrá que fue amado, él sabrá que fue protegido, que fue cuidado. En el fondo, en su conciencia, habrá una abstracción del amor, un sesgo de que para alguien existió. Y eso es algo que debes cuidar, fomentar, procurar en tus pacientes. Y no solamente en los pacientes, porque no esperen a que alguien se enferme. Fomenten ese tipo de memorias en sus seres, en sus cercanos, en su prójimo. Fomenten ese tipo de sensaciones, porque es lo último y lo que se llevan a donde sea que partan. De verdad que hablar del olvido y hablar de todas estas situaciones es algo que me conmueve mucho, como se pueden dar cuenta. Ajá. Sin embargo, creo que es importante que analicemos el hecho de que existes porque estás pensando, existes porque has sido amado y existes porque amas. Así es que fomenta tu existencia en este plano y en los que sigan. Cuídate mucho, busca el amor,
Busca generar amor, busca generar compasión, busca que tú mismo sentir fluya, no tengas miedo a sentir, no tengas culpa de sentir, exprésate, busca desarrollar esa emoción y ubicarla, dirigirla hacia algo provechoso. Sácala de ti, ocúpala, que sea tu fuerza y tu motor, ese sentimiento, el que sea que tengas, pero ocupa esa energía, no la guardes, no la detengas, ocúpala, expúlsala, fabrícala, aprovéchala. Gente bonita del Facebook, por favor, ya es tiempo de pasar a los comentarios. Creo que ni hay comentarios. Ay, gente, muchas gracias de verdad por estar aquí conmigo. Dice, qué bonita, besos, gracias, Margarita. Ay, mis lentes, se me olvidan mis lentes. Qué bonita estoy. Ay, muchas gracias. Oigan, voy a estar en Minatitlán, Veracruz y en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cuándo? Minatitlán voy a estar del día 20 al 20, ya estoy allá trabajando. Y el día 25 termino en Minatitlán. Paso a Coatzacoalcos el día 26 y me regreso a Puebla. Ay, perdónenme, tengo mocos, lo siento, soy un ser vivo y humano y se me salen los mocos. Del 26 al día 1 de octubre voy a estar en Coatzacoalcos. Por favor, comuníquense conmigo. Les dejo mi teléfono 22 25 85 59 83. Para que les pueda agendar una cita, una consulta de quiropraxia. Insisto, si ustedes me dicen, ¿sabes qué, Ira? Yo me siento así porque también tengo un paciente así, porque esto, no vamos a quitar el Alzheimer. No lo vamos a quitar porque no hemos encontrado una forma de hacerlo. Manejo tratamientos, miren acá, manejo tratamientos que ayudan, sí, ayudan, pero no les prometo que con estas gotas, se acabe el Alzheimer, no, pero sí les va a ayudar y les va a generar que no caigan en un padecimiento como este, porque son productos que te ayudan a depurar tu cuerpo de este tipo de emociones que se quedan atoradas, ¿no? Y que generan contaminación, toxinas. Sin embargo, la quiropraxia sí genera una limpieza. Al momento de quitar o de bajar el estrés, el vínculo que pueda haber sensorial, la sinapsis que pueda haber, va a ser muchísimo más fluida, más fácil. A veces hay tanto cúmulo energético en cuanto a lo emocional, que eso provoca que una enfermedad crónico-degenerativa aumente y se vaya súper rápido. Yo les decía en las semanas pasadas, uno puede tener Alzheimer, pero no necesariamente tiene por qué tener los trastornos clínicos, es decir, estas manifestaciones que ya me olvidé, que ya acabé, que ya todo esto. Yo puedo tener achicamiento del cerebro, de este problema en el cerebro que se va haciendo chiquito. Sin embargo, no necesariamente debo tener las cuestiones clínicas. Y para esto ayuda la quiropraxia, para que limpies tu sentir, para que toda esta toxina fluya, para que tus dorsales, sobre todo dorsales y cervicales, al momento de volverse a alinear, los nervios que las atraviesan puedan tener una mayor comunicación entre el cerebro y tu cuerpo. Entonces, sí los va a ayudar mucho. José Ferreira, gracias por compartir tu sabiduría. Ay, gracias. Bueno, sí, la sabiduría es parte de la vida. Dice mi mamacita linda, dice, todo parte del amor a uno mismo. Así es, madre. Muchas gracias por tu cariño, mamacita. Baja cosa. No te guardes nada, suelta, solo ama. Así es. Ay, ¿por qué no puedo bajar? Dice, redes sociales. Yaham, gracias por acordarme.
Tengo mis redes sociales, sí. Pónganme like. Cada que ustedes me ponen una manita arriba en estos videos de Facebook, bueno, se repite, se pone para que todo el mundo lo vea. Y les va a ayudar mucho. Tengo varios ya. Y lo que hago es mandar mismo a YouTube, que lo van a encontrar con mi nombre, Quiropráctico Ira Torres Toy. Y ahí es mucho más sencillo de buscar los videos, porque bueno, en Facebook pues, van a ver otras publicaciones aparte de los videos. En YouTube es muchísimo más sencillo de ver todos los videos que hemos generado hasta el día de hoy. Gracias, dice Margarita. Da siempre lo mejor de ti. Te amo. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Yo espero que les estén gustando estos videos, que los compartan y sobre todo que entiendan que neta, de verdad se los prometo, que los hago con muchísimo cariño para todo aquel que quiera verme, para todo aquel que quiera escucharme. No es fácil sentarme frente a una cámara y platicarles de mi historia. Me decía un amigo, tengo muchos amigos y me gusta mucho platicar, y él me decía, Ira, la facilidad que tienes de desnudarte frente a la cámara, de los silencios, la facilidad que tienes de expresar y que no te callas las cosas y que compartes tu vida y tu sentir. A muchos les da miedo, a muchos les da pena exponerse. A mí no me da pena exponerme. Creo que es la única forma de yo poder ayudarles, de yo poder generar algo en alguien más. El ser honesta, el compartir lo que yo he vivido, el compartir mis experiencias, el decirles, ¿saben qué? A veces me ha dolido mucho, otras veces me he reído como loca, otras veces no he sabido qué hacer, tengo miedo, siento angustia, me enojo, y todo esto, ¿saben qué? Es bien normal. Vivan con estos sentimientos, no se angustien por tenerlos, aprendan de ellos. La culpa es algo que no sirve de absolutamente nada. Es una idea que el ego te da y te implanta en tu cabeza para hacerte daño, para hacerte sufrir. La culpa no genera nada. El miedo puede generar precaución, puede generar una valentía, ¿no? Que sería lo contrario, el que te esfuerces y hagas las cosas. La ira puede generar otra cosa también. El enojo puede generar que digas, ¿sabes qué? Basta. Y a partir de ahorita hago otra cosa y me lleno de poder y me lleno de energía y voy para adelante. Las emociones, ese tipo de emociones, tus emociones básicas, el miedo, el terror que puedas llegar a sentir, son emociones que puedes manejar, que puedes transformar. La culpa es algo que tienes que erradicar de ti. No va con el ser humano, no va con lo que eres, no es natural. Así es que es así, erradícala. Siente, disfruta lo que estás haciendo, incluso disfruta las tristezas cuando estén ahí. La forma ideal de quitar una tristeza es disfrutar de la tristeza. Y todas las demás también. Generen, busquen siempre sumar, pero háganlo desde la base del amor hacia ustedes mismos. Primero, pónganse su mascarilla de oxígeno y después ayuden a todo el mundo. Yo me voy y me despido de verdad diciéndoles que les amo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por permitirme hacer este tipo de videos, muchas gracias por seguirme, por compartirlos y sigamos adelante.
sigamos adelante, que la vida es bien bonita, que la vida tiene sus momentos trágicos, que tiene sus, pero son momentos, bendito Dios. Los momentos terminan, los momentos son finitos, son instantes en tu vida y que se acaban y le das vuelta a las páginas y se acabó. Eres un libro, no una página, no un párrafo. Así es que sigue escribiendo tu biografía y verás que cuando lo hagas con pleno amor y plena conciencia, las letras van a ser de oro y algún día alguien va a leer tu libro y dirá, wow. Serán tus hijos, serán aquellos que te conocieron, serán aquellos que convivieron contigo y dirán gracias por tu existencia y porque existo a través de ti. Un besote a todos. Salud a todos. Una copa de vino les va a ayudar mucho contra el Alzheimer y contra otras cosas. Gracias y nos vemos en Minatitlán el día 20, Coatzacoalcos día 26 y aquí próximo martes. Gracias. Bye.